1902. Ese es el año exacto en que las compañías eléctricas descubrieron que existía un método capaz de destruir su negocio completo. Y tomaron una decisión silenciosa que afectó a todas las generaciones que vinieron después, incluyendo la tuya. Lo borraron de los libros, de los catálogos, de las escuelas y de la conversación pública. Durante 120 años ese método no existió para nadie. Hasta hoy. Porque ese método genera electricidad desde tu techo, cuesta menos de $3 en materiales de ferretería y funciona las 24 horas del día los 365 días del año. La física detrás de él es tan irrefutable que ninguna compañía eléctrica del mundo puede decirte que no funciona. Solo pueden seguir esperando que nunca lo encuentres. Ya lo encontraste. Berlín, año 1821. No hay electricidad en las calles. No hay fábricas de energía. No hay compañías distribuidoras ni medidores en las paredes. La única forma de iluminar una habitación es quemando algo. En ese laboratorio, un físico llamado Thomas Johann Seebeck hace algo que nadie había hecho antes con esa intención. Toma 2 tiras de metal. Una de cobre, brillante, cálida al tacto. La otra de bismuto, gris oscuro, densa. Las une por sus extremos formando un circuito cerrado. Sin cables adicionales. Sin ninguna fuente de energía externa. Solo 2 metales distintos tocándose en sus extremos. Luego coloca la palma de su mano sobre una de las uniones. Solo el calor de su mano. Y la aguja de la brújula que tiene al lado empieza a moverse. Se queda inmóvil mirando esa aguja durante varios segundos. Porque lo que acaba de pasar no tiene explicación dentro de ningún marco científico conocido en ese momento. No hay combustión. No hay chispa. No hay reacción química visible. Solo 2 metales y una diferencia de temperatura. Y electricidad. Seebeck repite el experimento. Obtiene el mismo resultado. Lo repite con diferentes metales. El resultado varía en intensidad, pero no en naturaleza. Publica sus hallazgos ese mismo año con la precisión metódica de alguien que sabe que está documentando algo que no debería ser posible según todo lo que se conocía hasta ese momento. En los meses siguientes, laboratorios en Francia, Inglaterra, Austria y Rusia replican el experimento. Sin excepción, todos obtienen el mismo resultado. El fenómeno recibe el nombre de su descubridor. Efecto Seebeck. 2 metales distintos. Una diferencia de temperatura entre sus uniones. Corriente eléctrica continua como resultado. Durante las décadas siguientes ese efecto fue estudiado, medido, expandido. Se usó en instrumentación de precisión. En sensores industriales. En medición meteorológica. Pero había una aplicación que nadie estaba discutiendo en ningún laboratorio de Europa. Los techos. Alemania, 1902. Un ingeniero llamado Wilhelm Aux está documentando propiedades térmicas de materiales de construcción metálicos expuestos al sol. No está buscando una fuente de energía. No tiene ninguna agenda revolucionaria. Es un trabajo técnico rutinario de medición y documentación. Pero en algún momento del proceso mira sus propios números y ve algo que nadie había formulado antes con esa claridad. Un techo de zinc expuesto al sol del mediodía en verano alcanza entre 65 y 75 grados Celsius en su superficie exterior. Ese mismo techo a las 3 de la madrugada, radiando calor hacia un cielo despejado, baja entre 8 y 15 grados Celsius. Una diferencia de 60 grados entre el mismo punto del mismo techo en el mismo día. Sin intervención humana. Sin ningún sistema de apoyo. Sin ningún costo. Solo el sol calentando de día y el cielo enfriando de noche. Un ciclo que se repite sin interrupción los 365 días del año en prácticamente cualquier punto habitado del planeta. Aux conecta tiras de cobre y hierro galvanizado a ese techo metálico. Unión caliente sobre la superficie exterior expuesta al sol. Unión fría en el interior del espacio techado donde la temperatura es significativamente más baja. Mide el voltaje. Mide la corriente. Documenta el comportamiento durante un ciclo completo de 24 horas. Electricidad continua durante más de 12 horas en el ciclo de mayor diferencia térmica. Sin combustible. Sin intervención humana. Sin ningún costo operativo más allá de los materiales instalados una sola vez. Lo que Aux acaba de documentar no es un experimento de laboratorio. Es un sistema de generación eléctrica que puede construirse sobre cualquier techo metálico en cualquier parte del mundo. Y ese es exactamente el problema. Porque en ese mismo año, 1902,
Las grandes compañías eléctricas de Europa y Norteamérica están en medio de algo que nunca había ocurrido en la historia de la humanidad. Están electrificando el mundo. Están tendiendo cables por campos y ciudades, instalando centrales de generación masiva, firmando contratos con gobiernos y municipios. Están construyendo el modelo económico más poderoso del siglo XX. Un modelo que tiene un requisito absoluto e innegociable para funcionar: que tú no tengas alternativa. Antes de contarte cómo lo borraron, necesitas entender por qué no pudieron destruirlo. Porque la diferencia entre suprimir una tecnología y suprimir una ley de la física es la diferencia entre cerrar una fábrica y apagar el sol. Todos los metales tienen electrones que se mueven libremente a través de su estructura. Esa movilidad electrónica es lo que hace que los metales conduzcan electricidad. Cuando un metal se calienta, esos electrones adquieren mayor energía. Se mueven más rápido. Cuando unes dos metales distintos en un circuito cerrado y uno de sus extremos está más caliente que el otro, ocurre algo que no tiene negociación posible. Los electrones en el extremo caliente tienen más energía que los del extremo frío. Como los dos metales tienen estructuras atómicas diferentes, tienen también distinta afinidad por esos electrones de alta energía. Esa diferencia de afinidad combinada con la diferencia de energía crea una diferencia de potencial eléctrico entre los dos terminales del circuito. Diferencia de potencial eléctrico es voltaje. Voltaje en un circuito cerrado es corriente eléctrica. No hay especulación en eso. No hay ciencia alternativa ni física no verificada. Es termodinámica documentada en 1821 y replicada miles de veces desde entonces en condiciones controladas de laboratorio. Y aquí está el dato que hace que todo esto sea imposible de refutar públicamente. Los generadores termoeléctricos que alimentan la sonda Voyager en los confines del sistema solar funcionan exactamente sobre este mismo principio. El efecto Seebeck lleva décadas generando electricidad a miles de millones de kilómetros de la Tierra. La misma física que desapareció de tus libros de texto está actualmente alimentando la exploración del universo. Eso es documentación pública de la NASA verificable en este momento por cualquier persona con acceso a Internet. La industria eléctrica no podía destruir el efecto Seebeck. Las leyes de la termodinámica no atienden la Bing. Lo único que podían hacer era asegurarse de que nunca supieras que podías aplicarlo en tu propio techo. Y eso es exactamente lo que hicieron durante 120 años. Esto es lo que necesitas. Cable de cobre número 14. El estándar de uso general en cualquier ferretería. Compra entre 5 y 10 metros para comenzar. Alambre de hierro galvanizado número 16. El mismo que se usa para cercos y construcción básica. Misma cantidad que el cobre. Cinta aislante resistente al calor. Si las uniones van a estar expuestas a la intemperie, usa cinta autovulcanizante. Un multímetro básico. El modelo más económico que encuentres es suficiente. Solo necesitas la función de voltaje en corriente continua. El costo total no supera los $15 en ninguna ferretería del mundo hispanohablante. El proceso es este. Corta piezas de cobre y hierro de igual longitud. 80 centímetros a 1 metro cada una. Cada par de piezas, una de cobre y una de hierro, es una celda termoeléctrica. En uno de los extremos de cada par, retuerce firmemente el cobre con el hierro hasta formar una unión sólida. Esa es tu unión caliente. Va al punto de mayor temperatura de tu techo, directamente sobre la superficie metálica expuesta al sol. Los extremos opuestos deben permanecer completamente separados. Son tus terminales de salida. Si se tocan, el circuito se cortocircuita y no hay voltaje. Esos extremos separados son tu unión fría. Van al interior de tu espacio, en un punto sombreado con ventilación, donde la temperatura sea significativamente más baja que el exterior. Para conectar varias celdas en serie y sumar voltaje, conecta el terminal de hierro de la primera celda con el terminal de cobre de la segunda. El terminal de hierro de la segunda con el terminal de cobre de la tercera. Así hasta completar tu cadena. Los dos terminales libres al final son la salida positiva y negativa de todo tu sistema. Conecta esos dos terminales al multímetro en modo corriente continua y mide. Con 30 grados de diferencia entre tus uniones, un sistema de 20 pares muestra entre 6 y 16 voltios. Suficiente para cargar un banco de baterías portátil de 12 voltios de forma directa. Suficiente para alimentar iluminación LED toda la noche. Suficiente para mantener activo un sistema de comunicaciones de emergencia sin pagar ni un centavo a ninguna compañía. Si el número en tu multímetro es menor de lo esperado, el problema casi nunca es el principio físico. El problema es la diferencia térmica real entre tus dos uniones.
Verifica que la unión caliente esté en el punto de máxima temperatura del techo y que la unión fría esté en un espacio genuinamente más fresco con ventilación activa. Para escalar el sistema, agrega más pares en serie para aumentar el voltaje. Agrupa cadenas en paralelo para aumentar la corriente disponible. Un sistema de 50 pares bien instalado sobre un techo residencial metálico genera energía suficiente para cubrir las necesidades básicas de iluminación y carga de dispositivos de una familia sin ningún costo operativo adicional. El costo de ese sistema completo en materiales de ferretería no supera los $60. Un panel solar básico para el hogar cuesta entre $3.000 y $10.000 instalado. Haz el cálculo tú mismo. Entre 1910 y 1935, las grandes compañías eléctricas ejecutaron la expansión de infraestructura más ambiciosa en la historia de la humanidad hasta ese momento. Tendieron millones de kilómetros de cables atravesando continentes enteros. Construyeron centrales de generación masiva alimentadas por carbón y agua. Instalaron medidores en cada pared de cada hogar que alcanzaron. Y con cada medidor instalado cerraron algo que no tenía forma física, pero que era más valioso que cualquier cable de cobre. Cerraron tu capacidad de imaginar que podías prescindir de ellos. El modelo de negocio de la distribución eléctrica es en su núcleo más desnudo una sola ecuación. Tu dependencia absoluta multiplicada por décadas de consumo igual a billones de dólares en ingresos garantizados. Esa ecuación funciona únicamente mientras no tengas ninguna alternativa real. El efecto Seebeck aplicado a techos metálicos era una alternativa real. Construible con materiales de ferretería. Operable sin contratos. Independiente de cualquier red. Accesible para cualquier familia en cualquier parte del mundo con un techo metálico y diferencia de temperatura entre el día y la noche. Lo que vino después no fue accidental. Los manuales de electricidad doméstica publicados a partir de la década de 1920 omitieron sistemáticamente cualquier referencia a los termogeneradores caseros. No argumentaron que eran peligrosos porque no podían probarlo. Simplemente actuaron como si no existieran. Los catálogos de ferretería reorganizaron sus secciones alrededor del ecosistema de la dependencia eléctrica. Medidores, fusibles, enchufes, interruptores. Todo lo que necesitas para consumir la electricidad que alguien más genera y te cobra. Las universidades rediseñaron sus currículos de ingeniería eléctrica alrededor de la generación centralizada y la distribución a larga distancia. El efecto Seebeck quedó archivado en capítulos de física teórica como una curiosidad histórica sin aplicación práctica relevante para el mundo moderno. No fue una conspiración de película. No hubo reuniones secretas en habitaciones oscuras. Fue algo mucho más mundano y mucho más efectivo. Fue dinero fluyendo hacia instituciones educativas. Fue publicidad financiando medios de comunicación. Fue lobbying dando forma a políticas públicas. Fue la lógica fría del capital decidiendo qué conocimiento merecía circular y cuál no. Y funcionó. Funcionó durante 4 generaciones. Tus abuelos no lo sabían. Tus padres no lo sabían. Tú no lo sabías hasta hoy. Piénsalo un momento. ¿Cuántas facturas eléctricas ha pagado tu familia desde 1935? Suma los números. Suma los años. Suma las décadas de pagos mensuales a compañías que sabían desde 1902 que existía una alternativa que cualquier familia podía construir por menos de lo que cuesta una cena. Esa suma no es una estadística. Es el costo real de lo que te hicieron olvidar. Pero la historia no termina con las compañías eléctricas tradicionales. Porque si en este momento estás pensando que los paneles solares son la respuesta, que la industria solar representa la verdadera independencia energética que el sistema establecido no puede controlar, lo que viene es igualmente importante. La industria global de paneles solares fotovoltaicos facturó más de $150.000 millones en 2023. Recibe subsidios gubernamentales masivos en todos los países donde opera. Tiene representación en los parlamentos más poderosos del mundo occidental. Patrocina conferencias climáticas internacionales y aparece en todos los medios como la solución definitiva al problema energético residencial. Y tiene exactamente el mismo problema estructural que la industria eléctrica que dice reemplazar. Necesita que compres algo caro. Necesita que dependas de alguien especializado para instalarlo. Necesita que firmes contratos de mantenimiento, que contrates seguros de instalación, que solicites permisos municipales, que esperes inspecciones técnicas. Necesita que financies la inversión inicial durante 10 o 15 años mientras esperas recuperarla. No es independencia energética. Es el mismo modelo de dependencia con paneles azules en el techo en lugar de cables en la pared. Un termogenerador casero de cobre e hierro no requiere nada de eso.
No tiene partes que fallen y requieran garantía de fábrica. No tiene inversores con vida útil limitada que deban reemplazarse cada 10 años. No requiere instalador certificado porque no hay modificación estructural del edificio. No requiere permiso municipal. No requiere financiamiento porque cualquier familia puede pagarlo en efectivo hoy mismo. La razón por la que la industria solar tampoco habla del efecto Seebeck es la misma razón por la que la industria eléctrica tradicional lo borró en 1920. El efecto Seebeck no puede venderse. No genera dependencia. No crea contratos. No produce clientes recurrentes. No sostiene estructuras corporativas de miles de empleados, departamentos de marketing, equipos de ventas y esquemas de financiamiento a largo plazo. Solo genera electricidad. Y en un mundo donde la energía es el negocio más grande de la historia de la humanidad, generar electricidad sin que nadie pueda cobrarte por ello es el acto más subversivo que existe. En 2017, investigadores del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Friburgo publicaron documentación sobre matrices de celdas termoeléctricas instaladas sobre techos residenciales metálicos en clima centroeuropeo. Sus resultados documentaron generación de hasta 80 vatios por metro cuadrado de superficie activa, con diferencias de temperatura de 40 grados entre la superficie exterior expuesta al sol y la superficie interior en contacto con el aire del espacio techado. 80 vatios por metro cuadrado. Un techo residencial promedio tiene entre 80 y 150 metros cuadrados de superficie total. Con solo 20 metros cuadrados de superficie activa, el sistema genera 1600 vatios durante las horas de mayor diferencia térmica. La diferencia de temperatura entre tu techo al mediodía y ese mismo techo a las 3 de la madrugada supera los 25 grados en prácticamente cualquier zona climática habitada del planeta durante la mayor parte del año. Eso significa que el ciclo térmico que activa este sistema ya existe en tu techo ahora mismo. Existía ayer. Existirá mañana. Ha existido cada día de tu vida mientras pagabas una factura eléctrica mensual. El costo de construir ese sistema con materiales de ferretería local está entre 40 y 80 dólares para una instalación básica funcional sobre 20 metros cuadrados de superficie activa. Un sistema de paneles solares equivalente en capacidad cuesta entre 3.000 y 8.000 dólares instalado con todos sus componentes. No hay ningún argumento técnico que explique esa diferencia de precio. Solo hay un argumento económico. Uno puede venderse. El otro no. Hay un momento en cada historia de injusticia sistémica en que los datos dejan de ser datos y se convierten en algo personal. Este es ese momento. Tu familia lleva décadas pagando facturas eléctricas a compañías que sabían desde 1902 que existía un método más barato, más simple y más accesible que cualquier cosa que ellas pudieran venderte. No lo ocultaron porque fuera peligroso. No lo ocultaron porque no funcionara. Lo ocultaron porque funcionaba perfectamente y no les dejaba nada que cobrarte. Eso no es un fallo del mercado. No es una consecuencia no intencional del progreso industrial. Es una decisión. Una decisión tomada por personas específicas en salas de reuniones específicas con plena conciencia de lo que estaban haciendo y de lo que le estaban quitando a cada familia que conectaban a su red. La rabia que sientes ahora mismo es la respuesta correcta a esa información. Pero la rabia sin dirección es solo ruido. La dirección correcta para esa rabia es esta. Ve a una ferretería. Compra cobre y hierro galvanizado. Construye tu primer par termoeléctrico. Mide el voltaje con un multímetro básico. Mira el número en la pantalla. Ese número es la prueba de que te mintieron. Ese número es Seebeck en 1821. Es AUX en 1902. Es 120 años de conocimiento suprimido funcionando en tiempo real en el techo de tu casa. Cada celda que construyes es una factura que no llega a fin de mes. Cada sistema que instalas es un medidor que pierde su razón de existir. Cada persona que comparte este vídeo es una grieta más en el borrón que tardaron décadas en construir. La física nunca estuvo de su lado. Solo estaba esperando que alguien recordara que existía. Llevas toda tu vida pagando una factura que nunca debiste haber pagado. Cada mes. Sin falta. Sin cuestionarlo. Y la compañía eléctrica lo sabía. Lo supo siempre. Sabía que existía este método y apostó a que nunca lo ibas a encontrar. Hoy perdieron esa apuesta. Ahora la pregunta no es si esto funciona. La pregunta es qué vas a hacer con lo que acabas de descubrir. Porque hay alguien en tu vida que sigue pagando esa factura sin saber que no tiene por qué. Tu familia. Un amigo. Un vecino. Alguien que lleva décadas siendo cobrado por algo que el sol ya le da gratis cada mañana. Mándale este vídeo ahora mismo. No mañana. Ahora.
Suscríbete a Métodos Ocultos. Lo que abrimos en el próximo vídeo lleva más tiempo enterrado que esto. Y cuando lo veas vas a entender que esto fue solo el comienzo.